Hola, buenas noches, señoras y señores. Hoy, como cada domingo, su programa Política Exterior. Para nosotros es un gran honor contar con la presencia del doctor Max Puig, presidente del Partido Alianza por la Democracia, ex senador, ministro y un destacado dirigente político de la oposición dominicana. Bienvenido, Max, a tu programa. Muchas gracias, Fausto. Encantado de compartir contigo y con todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Max, se acaba de producir en México la elección de Andrés Manuel López Obrador. Hace unos días, tú estuviste como observador internacional de primera línea, invitada por el Movimiento de Renovación Nacional Morena. ¿Cuál es tu visión del impacto de esa victoria en el contexto de la izquierda latinoamericana? Creo que tiene mucha trascendencia esa victoria electoral tan amplia de Andrés Manuel López Obrador y la coalición Juntos Haremos Historia, no solamente para México, sino para toda América Latina y yo diría incluso para el mundo, por el peso que tiene México en el concierto internacional. México no hay que decir cuál es su importancia, la potencia de su economía, las transformaciones que ha tenido esa economía durante los últimos 25 años, después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con todas las contradicciones que la ejecución de ese tratado ha generado, todos los cambios económicos y sociales. Pero ya en México, es decir, ha cambiado su lugar en el mundo. Y en Estados Unidos hay una presidencia, que es la presidencia del señor Donald Trump, que está planteando revisar los lazos económicos y políticos de Estados Unidos con los demás países del mundo. Y está planteada la revisión de los lazos con México y con Canadá, es decir, con los integrantes de ese Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero en América del Sur, en toda América Latina, esto ha tenido y va a seguir teniendo una repercusión importantísima, porque ese triunfo de Andrés Manuel López Obrador viene a desmentir una tesis que ha estado circulando estos últimos años, en el sentido de que hace 20 años se había abierto un ciclo progresista en la política latinoamericana con el triunfo del comandante Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de Venezuela. Y que este ciclo progresista no hizo más que ampliarse, primero con el triunfo de Lula en Brasil, con el triunfo de Correa en Ecuador, con el triunfo de Evo Morales, y en fin, ese ciclo, pues se pensó que representaba una corriente de fondo, aunque la posterior salida del gobierno, de varios de esos gobiernos progresistas, por diferentes formas, por la vía electoral, pero también por la vía de los llamados golpes parlamentarios, eso hizo pensar que el tal ciclo había concluido. Bueno, pues la elección de Andrés Manuel, el tsunami electoral de México, como muchos estudiosos le han llamado, pues viene a ponerle fin a esa discusión, a esa especulación en cuanto a que el ciclo progresista había terminado, e incluso se puede decir que hay hasta cierto punto una revitalización en las fuerzas progresistas, revolucionarias, de izquierda en América Latina. Todo esto naturalmente tiene un escenario central que es el propio México. México presenta desafíos extraordinarios y Andrés Manuel López Obrador es la persona llamada a encabezar un gobierno que tiene que hacer frente a esos desafíos. Pero atención, hay propuestas económicas de Andrés Manuel López Obrador que están llamadas a tener repercusión en la geoeconomía y en la geopolítica mundial, porque entre las propuestas que él ha planteado, hay una que quizás no ha recibido mucha difusión, pero que es fundamentalísima.
Él está planteando un nuevo canal interoceánico, es decir, que no sería un canal marítimo, sino un canal terrestre, sobre la base de la construcción de dos grandes puertos, un puerto en el Pacífico, un puerto en el Atlántico, ¿verdad?, en el Golfo de México, unidos esos dos puertos por una vía ferroviaria, con el establecimiento de polos industriales en cada uno de los puertos. Y de hecho, esto de poder ser desarrollado un plan de esa envergadura, pues eso tendría efectos en la economía mundial, no solamente en la economía interna de México, sino en la economía mundial extraordinarios. Es decir, la unión del Pacífico y del Atlántico a través de esa vía. De manera que lo de Andrés Manuel López Obrador no es un acontecimiento sin importancia. Al contrario, es un acontecimiento que va a tener una importancia decisiva para México, reitero, para toda América y para el mundo también. Yo estimo que le da un respiro al movimiento progresista de América Latina y mundial frente a una ola expansiva de la corriente conservadora, tanto en Europa, en Asia, en África y en América Latina. Le da un respiro a algunos colapsos de algunos gobiernos a quienes sí se le venció el ciclo, porque la teoría de los ciclos políticos de América Latina no es global, es sectorial. Schlesinger hablaba de que los ciclos políticos duraban 20 años, pero era de manera particular a cada nación. Bueno, si empezó el gobierno del presidente Chávez en el 98, en el 18 se cumplían 20 años. Ahí se podía sentir la sintomatología del ciclo. Claro, Schlesinger era muy específico. Para que colapsara un ciclo, tenía que haber oposición política. Y en Venezuela no hay oposición política. Sí. En Venezuela hay otra cosa, menos oposición política. Pero ese no es el eje de la conversación. ¿Tú no crees que teniendo México uno de los sistemas impositivos más ineficientes de América Latina, con una presión tributaria de apenas un 10%, sobre la base de que la economía informal ejerce una influencia extraordinaria en la vida económica de México, los salarios más bajos de América Latina los gana un obrero mexicano, más bajo que Colombia, teniendo México un PIB 10 veces más grande que el de Colombia, incluso salario más bajo que en República Dominicana. Ese es el gran reto que yo le veo al presidente López Obrador, mejorar la calidad de vida de los trabajadores, y por eso observé que anunció una serie de medidas inmediatas, ¿no?, para pensionados y para estudiantes, esencialmente. Pero ¿no piensas tú que él está en la obligación de hacer no solamente más eficiente a México y más productivo, sino al mismo tiempo más capaz de recaudar los recursos que necesita para sus grandes reformas? Fausto, has abordado distintos elementos en tu comentario y en la pregunta que me haces. Yo no podría así de pronto responderlos a todos. Yo en particular no comparto esa teoría de los ciclos, pero no creo que sea el momento de discutirlo, porque lo que me estás planteando acerca de los desafíos de López Obrador me parece tan importante que yo quisiera concentrarme en eso. Claro. Y comenzaría por una comparación con relación a los salarios, porque esto toca muy de cerca a la República Dominicana. En el último estudio sobre salarios que publicó la Organización Internacional del Trabajo en junio del año pasado, la OIT,
la OIT, en un estudio comparativo de los salarios en toda América Latina, efectivamente, en ese estudio hay dos países que están fuera, que no pudieron ser analizados, que son Venezuela y Haití. Es decir, los que dirigieron el estudio pues entendieron que no estaban en condiciones de incluir esos países. Y ellos compararon a todos los demás países y tradujeron el salario mínimo de cada país a dólares. Okay. Efectivamente, el salario mínimo en dólares más bajo es el de Cuba, sí, de todos los países. Es muy bajo, creo que incluso veintitantos dólares, algo así. Pero luego el salario más bajo es el de México. Sí. Es de los bajísimos. 100 y pico dólares. Sí. Pero luego está el salario, son 200 y tantos, es decir, pero después está el salario mínimo en dólares, está el de la República Dominicana, está cerca, Sí. está el salario mínimo de la República Dominicana es superior al de México. Sí, Sin embargo, ellos hicieron otro estudio al mismo tiempo. sí. Ellos calcularon qué se podía adquirir con ese salario mínimo en ese país. Okay. Y determinaron que en una serie de países el salario mínimo no alcanzaba para cubrir las necesidades básicas. Por ejemplo, Cuba está en el mismo medio. Dice que esos 23 dólares alcanzan para satisfacer el 100% de las necesidades básicas, a pesar de lo bajo, porque hay una serie de bienes y servicios que son provistos por el Estado. Subsidiados. Y no son calculados en términos monetarios. Claro. Ahora, lo que llama la atención es lo siguiente, que México, a pesar de tener un salario mínimo más bajo que el de la República Dominicana, tiene con ese salario, los ciudadanos de México tienen un nivel de satisfacción superior de sus necesidades que el de la República Dominicana. Nuestro salario, el salario mínimo de la República Dominicana, es, como digo, superior al de México, pero con ese salario mínimo se adquieren menos bienes y servicios que los que adquiere un ciudadano mexicano. La República Dominicana está en el último país de América en materia de capacidad de adquisición de bienes con el salario mínimo. El último país de toda América Latina, el nuestro, República Dominicana. Lo que quiere decir que no es suficiente con el valor del salario, sino con la capacidad de compra. Con la capacidad de compra. Ahora, en México realmente lo que hay que ver es cómo esos bajos salarios han permitido sustentar un crecimiento de la industria tan importante. Descomunal. México, la economía mexicana ha crecido. Es la 10ª, ¿no? Sí, pero ha crecido a costa de un salario bajo. De un salario bajo. A costa, sí, del sufrimiento, de la explotación y de la explotación de la gente. Entonces, ahí viene el tema de que López Obrador ha anunciado medidas de compensación social como una forma de abordar el problema social antes de sino al mismo tiempo que aborda el tema económico, pero es que el tema económico dura más tiempo para dar resultados, para ofrecer frutos. Y él tuvo experiencias muy positivas, como gobernando la Ciudad de México. Y algunas de las medidas que él impulsó tuvieron mucho apoyo, porque él es un partidario de la renta básica universal. Él es partidario de la pensión universal aún sin cotización. Sí, claro. Y la aplicó en la Ciudad de México. Y eso le dio un apoyo enorme entre las personas envejecientes. Y él ha propuesto eso para México. Para todo el Estado, para todo México. Y eso es algo que tiene muchos... Eso tiene un costo. Sí, pero ya está calculado, pero además lo que eso significa, porque es como la sociedad cubre la deuda que tiene con todos aquellos que la construyeron. Todas las personas que ya han llegado a una determinada edad, que no tienen pensión, y como es una renta básica, eso no afecta a las pensiones. Si tú tienes una pensión de 50,000 pesos y a todo el mundo se decide darle 10,000 pesos de renta básica, pues tú vas a tener 60,000.
tú no te vas a ver afectado. Tú vas a tener tus 50 acumulados a partir de tu cotización, pero vas a tener ese extra de 10.000. Pero los millones de personas que no tenían nada van a tener 10.000 pesos. Y eso es de fácil cálculo. Es decir, porque ahí no hay focalización, ahí no hay que hacer investigaciones, simplemente hay que determinar cuántas personas hay en la sociedad de más de tal edad. Y se calcula y se les atribuye esa suma a esas personas. Y eso se puede hacer desde los inicios del gobierno. Y México, que es el país del mundo, yo creo que tiene la transición más larga entre el momento de la elección y el momento de la... 6 meses. 5. Es el 1 de diciembre. Del 1 de julio al 1 de diciembre. Sí. Son 5 meses, sí. Pero es muchísimo. Enorme, es el sí. país del mundo que tiene el periodo de transición más largo. Pero eso mismo hace que también es un gobierno que va a comenzar tomando medidas de inmediato, por una doble razón. Uno, porque Andrés Manuel designó sus ministros desde el periodo electoral, durante la campaña. Él anunció quiénes iban a ser sus ministros y seleccionó personas de un prestigio incontestable, ¿verdad? De un periodo completamente puesto fuera de cualquier duda. Escogió ciudadanos de mucho nivel, muy prestantes, muy reconocidos, que empezaron a formar sus equipos con vistas a eso, pero además, una vez confirmada la elección, el pasado 1 de julio, esos equipos están trabajando. Quiere decir que esa gente no va a asumir su función el día 1 de diciembre a ver qué va a hacer. Esa gente tiene que llegar con todos sus portafolios. Es decir, hay que esperar que una serie de medidas básicas, como estas de carácter social, que están llamadas a darle mucho apoyo político, van a ser tomadas inmediatamente, y eso le puede dar al gobierno un cierto compás de espera, porque ya habiendo mejorado las condiciones de los... como digo, de los envejecientes, de las personas mayores, que son millones de personas, eso va a repercutir en la mejoría de la totalidad prácticamente de los hogares de México. Entonces, esa presidencia va a salir, en sus primeros meses, va a salir muy reforzada. Y eso va a acrecentar su legitimidad. Yo pienso que esa es una fortaleza indiscutible que tiene el nuevo gobierno de la coalición Juntos Haremos Historia. Pero Max, los dos países con la presión tributaria más baja de América Latina, o con el nivel de recaudación, son Guatemala y México. Y nosotros vamos ahí también. Nosotros vamos ahí. Pero no quiere decir que no haya una estructura impositiva que nos haga llegar a un 18, un 19, la tenemos. Lo que tenemos es una ineficiencia en el cobro de los impuestos. Tú sabes que solamente en el ITEVI se pierde el 28, el 29% que se está escapando en manos de los recaudadores, ¿no? Sí, no, y todo esto tiene que ver mucho con la corrupción. Pero para decirte un impuesto, ¿no? Sí. Ese solo impuesto le sube 2 puntos a la presión tributaria. Sin embargo, el pueblo lo está pagando y otros se están quedando con él. Para decirte un detalle. Observa tú que donde tú tienes una presión, una capacidad de recaudación mala, no una presión tributaria mala, porque la presión finalmente el pueblo la paga, el Estado que no recibe los fondos. Pero en el caso de México, tú tienes una economía informal que ya llega a más del 40%. No es como le di aquí, 50 y tantos. Una cosa brutal. Creo que es el mismo porcentaje de la República Dominicana. Entonces, 56%. ¿Cómo hacer pagar impuestos ese sector de la economía? ¿Cómo puede Andrés Manuel, en sus sanas intenciones, en el marco de todas sus ilusiones, sus sueños, sus proyectos que son de larga data, cómo puede llevar a cabo una reforma en México? ¿Cómo puede distribuir riqueza si no tiene un aparato recaudador que multiplique los ingresos? Porque tú sabes que el sector petrolero, desgraciadamente, ha sufrido un fuerte colapso a partir de los precios, que aunque viene en una recuperación lenta, es un choque externo en la economía mexicana, de fuerte sensibilidad, tú lo has podido observar. Y las inversiones que se iban a hacer en Pemex no se han podido aplicar.
y se hablaba hasta de privatización. Suerte que allí llegó ahora por lo menos un hombre anti-privatización, como lo es Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Pero yo te pregunto, ¿cómo podrá llevar a cabo el presidente Obrador sus grandes proyectos sociales si no multiplica la capacidad de ingreso del aparato recaudador mexicano? Bueno, él lo explica en su programa. Él entiende, porque él ha planteado incluso que no va a haber aumento de impuestos. Pero entiende que... Aumento no, pero sí capacidad de recaudación. Sí, pero yo digo sí, que no va a aumentar las tasas. Él no dijo, ha prometido que no va a aumentar las tasas. Pero sí el centro de su programa de gobierno es la lucha contra la corrupción. Y él explica cómo a través de la lucha contra la corrupción, es decir, va a poder aumentar la capacidad recaudatoria del Estado mexicano. Ese es el centro de su... Sí, ese es su discurso ético. Ese es su discurso ético, pero además ese discurso le permite hacer un planteamiento, si se quiere, nacional. Es decir, él está señalando que no va a afectar a los sectores empresariales. Es decir, que al contrario, esos sectores empresariales van a ser beneficiados sobre la base de la transparencia. Es decir, porque no es mediante el establecimiento de nuevos impuestos a la gran empresa que se van a solventar los programas sociales. Es decir, esa es parte de su fortaleza. Él no ha presentado ante el electorado un programa económico radical. Él ha planteado un programa ético radical, no un programa económico radical. Y precisamente por eso también eso explica en gran medida cómo un sistema agotado pudo colapsar. Colapsar en el sentido de que por primera vez estos son los resultados electorales más bajos del PRI desde su fundación en el año 1929. Pero también la votación más alta. Sí, bueno, la votación más alta, pues bueno, también es la cantidad de habitantes que tiene México, pero lo que quiero significar... No, digo el porcentaje de votación. Sí, fue enorme. Claro, porque estamos en presencia de un colapso. Es decir, es todo el sistema de partido dominante de México que ha colapsado, porque a pesar de que el PAN ganó elecciones, 2 elecciones presidenciales, pero es ahora realmente cuando termina el sistema de partido dominante en México. Ha sido un proceso que se ha extendido desde el año 1988 hasta ahora, pero en ese proceso, aun cuando pasó a gobernar el PAN, el PRI nunca dejó de ser un partido muy importante, con el control de muchas gobernaciones. La mayoría. Sí, la mayoría de las gobernaciones. Es decir, pero es realmente ahora, al cabo de prácticamente 90 años, que termina, es decir, todo un sistema de gobierno en México. Y esa es también la importancia de la victoria de Andrés Manuel López Obrador, y juntos haremos su coalición, juntos haremos historia. Y me parece que eso es también lo que hay que señalar. Y cómo esa coalición, teniendo en contra los grandes medios, también pudo, los grandes medios de la televisión, la prensa y todo, cómo pudo ganar. Y lo hizo. De tu análisis se desprende entonces que la capacidad recaudatoria de los recursos que necesita el gobierno para su política social no solamente se van a obtener de la lucha contra la corrupción, sino que esa corrupción genera mucha evasión. Claro. Genera mucha evasión. Y que él define como corrupción, lógicamente, la evasión, ¿no? Porque una cosa... Pero es que la evasión es corrupción. La evasión es corrupción. Es incumplimiento de la ley. Correcto. Lo que te quiero decir es que él en su discurso esa palabra casi no la menciona por un manejo político estratégico para hacer una mayoría social. Porque si tú observas bien, las victorias del PRI, las victorias del PAN, siempre fueron con una minoría social. Siempre fueron con un 38, con un 37, con un 40%. El 60% de la población o el 50% nunca votó.
a partir del año 2000, Pero ni por el PAN ni por el PRI. No, por primera vez. ¿Para qué iban a votar? Exacto, no había mucha motivación. De todos modos, en esta ocasión, el sistema tripartidista que hubo en México se impuso con una mayoría social enorme, el presidente Obrador, lo que le va también a una mayoría parlamentaria que le va a permitir hacer algunas reformas importantes en términos constitucionales y en términos de refundar el Estado como tal. Pero sigo insistiendo en que México espera mucho de Andrés Manuel, espera mucho. O sea, las expectativas son elevadas en términos sociales, y tú lo sabes, porque no fue que hizo tantas promesas, sino que su propia figura es una figura reivindicadora en términos sociales. Y aunque es un hombre muy local, no es un hombre muy global, no anda viajando mucho, no anda exponiéndose mucho en los foros internacionales. Ya acaba de anunciar que va a vender el avión, que es el más costoso de los aviones de América Latina, costó casi $700 millones, y va a vender una serie de simbologías de poder, ¿no?, que hay allí. Pienso yo, Max, que la batalla más fuerte que él va a tener es exactamente cómo someter la corrupción a su mínima expresión en México, en un país con un caos social, con un desorden, con una anarquía y con un cierto desgaste en la credibilidad del sistema de partido político, que incluso lo llevó al poder a él. Pero para analizar ese y otros temas, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Las ciudades en nuestro país crecen, están vivas. Los túneles, pasos a desnivel, elevados y avenidas funcionan como grandes venas que conectan todo. Y como todo sistema, debe ser cuidado. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tenemos brigadas dedicadas exclusivamente para la limpieza de invernales, reconstrucción y construcción de alcantarillas, mantenimiento a túneles y elevados, trabajando de sol a sol las 24 horas los 7 días de la semana. Nuestra meta es cuidar la inversión que hemos hecho todos los dominicanos en estas obras. Tú puedes ayudarnos a cuidar lo tuyo. No lances basura en la calle. Así las alcantarillas se mantendrán limpias y funcionando correctamente. No pintes en las paredes, ni las maltrates. Y finalmente, no motores ni vehículos pesados en los elevados y túneles. Vamos, anímate a hacer la diferencia. Juntos, mantengamos el corazón de la ciudad latiendo fuerte. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Más que construcciones, somos servicios.
lista para el deporte. Como en el play, pero en casa. Para que lo escuchen hasta los vecinos. Celebremos con todo, por deporte. Plaza Lama, la super tienda. Su programa Política Exterior, hoy como invitado el doctor Max Puig. Max, acaba de haber en Colombia un proceso comercial extremadamente importante para América Latina. Se producen acontecimientos imprevistos, como la renuncia del expresidente Uribe a su posición de senador frente al proceso judicial que lo acosa, precisamente por corrupción también. Por malversación. Por primera vez la izquierda democrática avanzó de manera impresionante en Colombia, con una votación nunca vista, prácticamente de un 40% y pico. Y un presidente electo que parece irse separando muy lentamente de su protector político, ¿no?, de su padrino político, el presidente Uribe, más no de sus ideas. Es un hombre de centro derecha, conservador, formado en universidades norteamericanas e inglesas. ¿Cuál es tu visión de ese proceso? ¿Cómo tú percibes el futuro de Colombia frente a este nuevo cuadro político? ¿Tú piensas que los acuerdos de paz corren algún riesgo? Sí. Pienso que lo que ha ocurrido en Colombia es sumamente importante. Es difícil establecer una comparación con lo de México, por ejemplo, claro, porque estamos en presencia de dos cuadros sociales muy distintos. Como acabamos de decir, en el caso de México estamos frente al agotamiento de todo un sistema político y cómo ese agotamiento generó, es decir, su contraparte, su renovación a través del movimiento de regeneración nacional y la coalición victoriosa. En el caso de Colombia es distinto, es decir, Colombia es un país que ha sido dominado tradicionalmente por una clase dominante muy rígida, es decir, una clase terrateniente muy poderosa. Un aparato militar muy agresivo. Con un aparato militar muy agresivo, también con mucha corrupción también, sí, pero que se manifiesta de otra manera, con un aparato institucional democrático formal muy bien establecido, las instituciones políticamente hablando, pero detrás de esa fachada un país muy violento, un país con muchos crímenes, donde se ha utilizado el tema de la guerrilla, es decir, y el tema de la violencia en Colombia, que ha durado más de 60 años, ¿verdad? Ese tema de la violencia en Colombia, es decir, ha servido también de mampara para esconder el crimen social, es decir, la liquidación de dirigentes sindicales, la persecución política. Pero también una corrupción que ha llevado al crimen. En los últimos años
está el caso terrible, que se conoce poco fuera de Colombia, de los llamados falsos positivos, y que es algo realmente horrible cuando uno lo escucha. Es que 8.000 víctimas. Cerca de 8.000 víctimas. ¿Pero qué víctimas? Porque en la medida en que estaba planteado el tema de la violencia, de la guerrilla, pero en realidad era una guerra que no se movía, desde el punto de vista que habían franjas del territorio que estaban bajo control de la guerrilla y el resto del país que estaba bajo control del gobierno. Y el gobierno quería mostrar que la lucha avanzaba. Para justificarse. Sí, porque como puede ser un país que tiene 60 años de guerra civil, eso no puede ser. Y 400.000 hombres bajo las armas. Y entonces, bueno, había que justificar aquello, pero ¿qué guerra civil es esa donde no hay muertos? Y a ellos se les ocurrió la idea de pagarle una recompensa a los soldados que mataran guerrilleros. Y en el ejército se montó una mafia para empezar a matar inocentes, para cobrar por cada persona muerta. Generalmente eran campesinos pobres, muchas comenzaron primero por los discapacitados, por las personas con retraso mental, empezaron a ubicarlos, empezaron a fusilarlos, les ponían ropa de guerrilleros después de matarlos, y después iban y cobraban por ese guerrillero muerto en combate. Y así, eso es lo que en Colombia se ha llamado los falsos positivos, y así mataron entre 8 y 10.000 personas. O sea, pero que es un hecho de corrupción, pero recurrir al crimen, es decir, para cobrar una recompensa por ese inocente que había sido vilmente asesinado. Entonces, cuando en un sistema social llegan a suceder situaciones de esa dimensión y de ese carácter, muy grande, uno tiene que entender que esa sociedad anda muy mal. Pero muy mal. Ahí hay un problema serio. En una sociedad que pasa eso, hay un problema muy serio. Entonces, pasa eso y lo tapa. Pasa eso y lo tapa. Y lo esconden, lo tratan de disimularlo. Claro. Entonces, y hay que ver qué nivel de represión hay en una sociedad en que matan así 10.000 personas para cobrar dinero. Es decir, es una cosa, bueno, eso no tiene... Eso es vergonzante. Sí, pero no hay calificativos. En ningún país de América Latina ese hay que usted lo puede encontrar. Pero en el mundo... Ni siquiera en la dictadura. Pero ¿a quién se le ocurre una cosa igual? Pero bueno, el caso es que en esas condiciones la lucha política es muy difícil. O sea, porque... Con ese precedente. Y así, porque es un país también donde matan a esas personas, matan los dirigentes sociales. Varias veces las fuerzas de izquierda progresistas han intentado presentar candidaturas, pero mataban los candidatos presidenciales también. Mataron 13 en un año. Bueno, entonces... En el 90 mataron 13. Entonces estamos hablando de algo realmente muy serio. Entonces, desarrollar una fuerza política emergente. Sí, y que plantee la transformación de Colombia en esas condiciones es muy difícil, y eso es lo que ha logrado el movimiento de la Colombia Humana. Un movimiento que no tenía prácticamente estructuras políticas bien establecidas, es decir, no era un partido, es decir, no era una fuerza bien organizada. Y sin embargo, comenzaron a desarrollar su planteamiento utilizando las redes, con un planteamiento muy valiente de Gustavo Petro, muy directo, o sea, sin medias tintas, asumiendo muchos riesgos de su parte, y el movimiento fue creciendo. Yo conversaba incluso con personas que colaboraron con Gustavo Petro, yo tengo una relación personal con él, y conversaba con personas de su equipo electoral, y ellos me decían que hasta pocos días antes de las elecciones, ellos no pensaban que iban a alcanzar más del 15% de la votación. Pero que el movimiento fue cobrando tanto peso y fue alcanzando tanta acogida, que finalmente ellos sacaron casi un 25%, es decir, alrededor de un 25%, lo que les permitió, al quedar colocados en segunda posición, eso les permitió a su vez ir a la segunda vuelta, y en la segunda vuelta lograr cerca de un 40 y tantos, 43%.
Ahora, el resultado de eso es que en el sistema colombiano, el sistema electoral colombiano, el que ha quedado en segundo lugar prácticamente queda consagrado como jefe de la oposición, en términos prácticos, porque el candidato presidencial que llega en segundo lugar pasa a ser automáticamente senador. Ya Gustavo Petro se juramentó como senador y entonces él tiene una experiencia parlamentaria, fue alcalde de Bogotá, una experiencia parlamentaria muy amplia, y entonces eso hace que él va a estar, es decir, con ese aval de ese 40 y tanto % de votos, porque los equipos, si se quiere, que apoyaron a los otros candidatos progresistas, pues se unieron a su causa. Y entonces, en ese sentido, hay una situación también política nueva en Colombia, es decir, muy distinta. Es decir, ahí creo que pueden pasar muchas cosas desde ese punto de vista. Yo creo que ahí hay una renovación en curso y, como señalaba, Uribe, el expresidente Uribe, que es realmente quien ha promovido al presidente electo, al presidente Duque, en realidad está en una situación difícil, porque muy difícil. Han salido a relucir muchos elementos de su pasado político que le implican incluso en toda una serie de actividades frente a las cuales él está llamado a responder ante los tribunales. O sea que cuando se habla de que las cosas están en movimiento en América Latina, qué mejor ejemplo que ese. Sobre todo cuando uno considera que la izquierda alcanzó altísimas votaciones en las elecciones de Perú hace unos años, y alcanzó también el Frente Amplio en Chile, una fuerza política de izquierda nueva, también alcanzó una alta votación. Y si se tiene en cuenta que los gobiernos de derecha que se establecieron en Brasil y en Argentina están teniendo resultados pésimos. Devastadores. Pésimos para la economía y para la situación social de las personas. Entonces, no es solo que las fuerzas progresistas, democráticas, de izquierda, se han manifestado en auge en diferentes países, como ha pasado en México, como ha pasado en Colombia, pero pasó también en Perú, pasó también en Chile, pero las fuerzas de derecha que se suponía iban a conducir a Brasil y a Argentina por otro sendero, no han podido hacerlo. El gobierno de Temer es un desastre en Brasil, eliminando no solo las conquistas sociales, parte de las conquistas sociales logradas en los gobiernos del PT, sino también eliminando conquistas sociales anteriores a los gobiernos del PT. O sea, realmente Brasil está viviendo un retroceso terrible, y eso es lo que hace que, aún estando en prisión Lula, su candidatura siga siendo una candidatura muy, sólidamente establecida. Y en el caso de Argentina, que el presidente Macri se presentó en las elecciones como un gran salvador de Argentina, pues en este momento Argentina está viviendo, es decir, momentos de crisis, es decir, momentos terribles para su economía. Se puso en mano el Fondo Monetario Internacional, bueno, y con un préstamo de dimensiones nunca visto, $50.000 millones. Porque todo su programa resultó un fiasco. Entonces, neoliberal completamente. Resultó un fiasco, y eso entonces, en ese sentido, es que uno puede decir que realmente, es decir, no solamente el ciclo progresista, no solamente no ha concluido, sino que últimamente en América Latina ese ciclo se ha revitalizado. Pero, Max, voy a fortalecer tu análisis. En Chile, las fuerzas progresistas no son gobierno por la división. Porque si el Frente Amplio hubiese hecho una alianza política de contenido con la Concertación, ambas fuerzas sacaron un 52.5. Si en Colombia Fajardo hubiese hecho una alianza responsable con el candidato con Gustavo Petro, la suma de ambos daba un
49%. Sumado al 2% de Humberto Belacalle, que lógicamente no tenía control del 2%, porque ya el expresidente colombiano había hecho un pacto por debajo y lo dejó completamente solo. Estuve allá precisamente observando ese proceso. Pero si tú sumas las dos fuerzas, la de Chile y la de Colombia, fue la dispersión lo que provocó la derrota. Porque tú no me puedes negar que la alianza de Fajardo era una alianza progresista. Ahí estaba el Partido Verde, ¿entiendes? Y lo mismo que la de Petro. Sin embargo, no hubo capacidad de concertación. No vi en Fajardo un líder político en segunda vuelta. Lo vi hablando de que se quería ir a dirigir una universidad, que iba a dejar la carrera política, 20.000 tonterías. Entonces, no lo vi interesado en articular un proyecto progresista para refundar a Colombia. Ahí faltó capacidad unitaria. En Chile igual. En Chile faltó capacidad de entendimiento entre el Frente Amplio y la concertación. Pero hay un tercer dato. Si Temer es presidente en Brasil, es por un error del PT. Yo estuve en la segunda vuelta de las elecciones que ganó Dilma en el 2014. Y siempre me quedé observando la figura de Temer. Un empresario de centro derecha, de contrapeso social. Si ese pequeño error no se comete, no penetra por ahí el golpe. O sea, fue un error del PT llevar un vicepresidente de la República que no era de su partido, que no tenía compromiso social. Entonces, también creo que Lenin decía que en política la suerte era una categoría histórica. Yo pienso que hubo un cálculo equivocado. Algunos errores han provocado también alguna caída de algunos gobiernos o han impedido el acceso de otros. Yo te aseguro a ti que no ganaba Piñera en Chile si el Frente Amplio hace una alianza con la concertación. Igual sucedió en la primera victoria de Piñera, cuando el hijo del fundador del MIR, que sacó un 15%, no apoyó a la concertación. Hemos estado jugando mucho al individualismo en política en América Latina, la fuerza de compromiso social, la fuerza progresista. Y por ahí se ha colado también un sector del conservadurismo. No era el caso de Argentina, que ya llegaba a una etapa de agotamiento. Te hago eso aclarando en el caso de Colombia y en el caso de Chile, porque se pudo haber ganado en ambos países. Bueno, sí, te he escuchado. Pero lo que hay que ver es que en definitiva se avanzó. Yo prefiero analizar los procesos, yo prefiero analizar lo que sucedió. A mí me hubiese gustado. Pero hay que visualizar la capacidad de unidad de la fuerza, Max. Está bien, pero los procesos también se dan en función de las historias particulares de los países, y hay muchas razones también que conducen a unos u otros actores a actuar de la manera en que lo hacen. Cierto, la historia hubiera podido ser otra, pero al final la historia que tenemos es esa que sucedió, y que felizmente, quisiera reiterar eso, felizmente sí, es una historia en la que hoy día, en un panorama internacional muy incierto, muy complejo, de muchos riesgos a nivel mundial, muy desconcertante, con un presidente Trump imprevisible en algunos aspectos. Contra sus propios aliados. Que está creando toda una serie de situaciones difíciles. En medio de esa situación, lo que yo veo de positivo es que no se ha cerrado el ciclo progresista en América Latina, y que se ha revitalizado. No, cerrado no está. En algunos países se cierra, pero en otros se abre. Pero, es mi tesis, pero debe servirnos a los dominicanos como lección el error de Fajardo y de Petro, de no ponerse de acuerdo. O sea, el error de ir la oposición dividida. Debe servirnos a los dominicanos, a la fuerza política dominicana, no repetir ese error. Yo no quiero especular, sí, pero Fajardo siempre pensó que él iba a quedar en segundo lugar. Petro no pensó que iba a quedar en segundo lugar.
Y en ese momento pues se dio una circunstancia, el que quedó fue Petro, y Fajardo quizás no estaba preparado para esa situación. Figúrate si sucediese una cosa parecida en la República Dominicana, habría que ver si las personas involucradas en una situación hipotética como esa tendrían, ¿verdad?, la amplitud de espíritu. Para que sea muy pequeño políticamente, para tú sacrificar los intereses de un país por un asunto de ego. Yo no estoy justificando nada, estoy diciendo que fue lo que a mi juicio pasó en esa circunstancia. Sin embargo, Fajardo sabía perfectamente que Petro llegó a un 32% en un momento. Porque esa encuesta a mí me la enseñó Humberto de la Calle. A un 32% llegó en un momento determinado. Claro, después fue bajando. Sí. No, pero, eso fue cuando todavía no se habían definido. Claro, en un momento, pero te quiero decir, todavía no, en intención de voto. Sí, pero todavía no se habían definido las candidaturas. Estoy cuando él alcanzó ese porcentaje. Pero llegó a ese punto en un momento y lógicamente eso lo ayudó a crecer más. De todos modos, estamos condenados, definitivamente. Hemos concluido el programa, mejor dicho. Hablar con Max resulta muy interesante. Se quedan temas importantes como la posibilidad de un final en el conflicto sirio, la posibilidad de un final, digo, frente a la derrota de las fuerzas insurgentes por parte del ejército regular de Siria, que ha ido saliendo victorioso y arrinconando a las fuerzas respaldadas por Israel, las fuerzas respaldadas por Turquía, las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita y por otro gobierno. Y aquello es un hecho sin precedentes, ¿no? Un gobierno que se veía completamente arrinconado. Otros temas, como la confrontación comercial que se plantea entre los Estados Unidos y China y la Unión Europea, y esta debacle con la elevación de la tasa de interés en los Estados Unidos y el peligro de una recesión económica. En fin, temas de importante discusión, como la renovación del sistema constitucional cubano hacia un nuevo modelo político que parece implicar una apertura. Son temas que se van a quedar para un próximo programa y que la teleaudiencia hubiese querido escuchar de tu voz, Max. Muchas gracias. Será hasta el próximo domingo cuando volveremos al aire con su programa Política Exterior. Buenas noches.